Muy bien, profes, directivos, vamos a seguir leyendo juntos el formulario para, bueno, hacerles llegar algunas orientaciones o por lo menos compartir esta lectura, ¿sí? Vamos al punto 5 que nos habla de los materiales didácticos, ¿sí? Ustedes ya saben que los materiales didácticos son un elemento fundamental dentro de las propuestas de educación a distancia porque son los que van a mediatizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, tenemos que contar con materiales muy bien elaborados, por supuesto, en su mismo nombre nos está diciendo que deben ser materiales didácticos, es decir, deben tener un procesamiento didáctico para que el alumno pueda aprender a partir de ellos. Por supuesto también que ustedes saben que hoy en día hablamos de materiales multimodales, ¿no es cierto? Es decir, es interesante aprovechar todos estos modos de expresión que nos ofrecen las nuevas tecnologías para poder elaborar materiales en los que combinemos estos distintos modos de expresión, ¿no es cierto? Por supuesto que podemos tener materiales escritos, materiales impresos y podemos enlazar a partir de allí con recursos web, con videos, con imágenes, con animaciones, con audios, ¿no es cierto? Para que conformen un solo material y esto sin duda es una tarea creativa y sumamente fascinante, ¿sí? Entonces, el formulario dedica el punto 5 a solicitar lo relacionado con los materiales didácticos. Entonces, ¿qué nos dice el formulario? Cuando lleguen al punto 5, lo primero que ustedes van a tener que hacer es enunciar los espacios curriculares o módulos cuyos materiales se adjuntan. Entonces, ustedes ponen, adjuntamos los materiales de los siguientes espacios curriculares y los nombran a los 4 espacios curriculares. Acuérdense que 2 de ellos deben coincidir con la planificación que presentaron en el punto anterior. Y luego agregan otros 2. Entonces, ¿cuántos van a tener que agregar? Un mínimo de 4 materiales, es decir, materiales correspondientes a 4 espacios curriculares o módulos completos. Es decir, supongamos que un espacio curricular tiene 3 ejes. No es que ustedes van a presentar solo el primer eje, porque acá dice los módulos completos. Es decir, si ustedes eligen una asignatura que tiene 3 ejes, deben presentar el material de los 3 ejes de la asignatura completa, no solamente de un eje. Esas 4 espacios, entonces, que ustedes elijan, van a elaborar y van a presentar el material didáctico completo de cada uno de esos 4 espacios curriculares. ¿Qué más nos pide el formulario? Que estén representadas las distintas áreas, campos o trayectos formativos del plan de estudios. Supongamos que ustedes estructuraron su planificación en torno a distintos campos, un campo introductorio, el campo de las prácticas profesionalizantes, etcétera, etcétera. Entonces van a elegir espacios curriculares que representen todos los campos que conforman su plan de estudios, ¿sí? Luego dice, en todos los casos, propuestas de funcionamiento nuevas estén representadas todas las etapas de la formación propuesta por año u otro organizador. Supongamos que ustedes tienen una tecnicatura y esa tecnicatura tiene 2 años. Bueno, entonces van a presentar, por ejemplo, 2 materiales de primer año, 2 materiales de segundo año. Si ustedes presentan una carrera que tiene 3 años, van a presentar un material de primer año, de segundo, de tercero, y bueno, y elegirán otro de alguna materia de cualquiera de los años. Entonces, recuerden esto, los materiales que, aunque ustedes recién empiecen, si la carrera tiene 3 años, tienen que presentar un material de tercer año también, ¿sí? De modo que los materiales representen todos los campos y todos los años que conforman esa carrera que ustedes están presentando, ¿sí? Es decir, no presentan 4 materiales de primer año y del campo introductorio. No, tiene que ser variada para responder a todo esto que nos pide el formulario. Y luego nos dice, en el caso de propuestas en funcionamiento se presentarán materiales correspondientes a espacios curriculares distintos de los presentados en evaluaciones previas, respetando los criterios A y B. Esto es para el caso de que ustedes ya hayan presentado una propuesta al Consejo Federal
el Consejo Federal aprobó la propuesta, ustedes están dictando esa carrera y ya se les vence los 2 años o los 4 años que les dieron. Deben volver a presentar la carrera. Entonces, en ese caso, van a presentar materiales diferentes, de asignaturas diferentes a las que presentaron en la presentación anterior de hace 2 años o de hace 4 años. ¿Entendido? Otros materiales, eso solo para el caso de que sea la segunda vez o la tercera vez que están presentando una carrera y que su carrera ya se encuentre en funcionamiento. ¿Sí? ¿Qué más nos dice acá? Fíjense que este punto es muy importante. En todos los casos se adjuntarán los modelos de instrumento de las instancias de evaluación, parcial, final, entre otras, correspondientes a los espacios cuyos materiales se adjuntan. ¿Sí? Entonces, siempre, siempre, siempre tienen que estar en ese material los modelos de instrumentos de evaluación. Acuérdense, vieron que el formulario guarda coherencia permanente, ¿no? Ya en puntos anteriores habíamos dicho que es necesaria una evaluación a lo largo del proceso, ¿no? Eso nos pide la 346, y también una evaluación final. Por supuesto que todos los materiales que nosotros preparamos para educación a distancia incluyen siempre actividades, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que marcar claramente cuáles son las actividades, poner los modelos de instrumentos de evaluación, ¿no? A lo largo del proceso y también al final. Y entonces no se olviden de eso. Tienen que estar esos modelos de instrumentos de evaluación. Fíjense lo que dice el anexo 4. En el anexo 4, ustedes lo que van a hacer es adjuntar los materiales didácticos completos, según lo expresado en el punto anterior, y los instrumentos de evaluación, si no están incluidos en el material de estudio de los espacios curriculares presentados, ¿no? O sea, personalmente creo que es mucho mejor que esos instrumentos ya se encuentren adentro de los materiales que ustedes están presentando. Pero si por algún motivo ustedes prefieren no incluir ahí los instrumentos, bueno, presentan el material, pero en el anexo 4 también tienen que incluir los instrumentos de evaluación. Seguramente los de evaluación formativa van a estar en los materiales, por ahí no les parece incluir el instrumento de la evaluación integradora adentro del material. Bueno, en ese caso lo adjuntan dentro del anexo 4 y van indicando, ¿no? Este es el modelo de instrumento de evaluación de la asignatura tal cuyo material se adjunta. Y así los cuatro instrumentos en caso de que no estén adentro del material. Entonces, esta es la idea. En el punto 5 del cuerpo de la presentación, ustedes van a colocar los espacios curriculares de los materiales que están presentando. Y si quieren pueden hacer una breve exposición acerca de cómo han concebido los materiales, ¿no? Cómo son sus materiales, alguna breve descripción, si quieren lo pueden colocar. Y luego en el anexo 4 van a colocar los materiales. Bueno, como decíamos recién, los materiales didácticos son fundamentales en las propuestas a distancia, ustedes ya lo saben, los vienen elaborando y sabemos que en general se necesita de un equipo para producir estos materiales, ¿no es cierto? Porque va a estar el docente, que es el experto en los contenidos, pero por supuesto que va a tener que haber algún equipo o algún asesor que pueda hacer, ¿no es cierto? El profesor también lo puede hacer, ¿no es cierto? Pero siempre es buena más de una mirada para que esos contenidos estén tratados de manera didáctica, ¿no es cierto? Y entonces, por ejemplo, incluir diagramas conceptuales, resaltar textos con negritas, trabajar con iconos, identificadores de los distintos espacios de las distintas tareas, ¿no es cierto? Dividir ese material en ejes con títulos, con subtítulos, donde esté bien claro lo que se está desarrollando. Por supuesto que incluir imágenes, las imágenes siempre ayudan, esquemas, por supuesto remitir a materiales en distintos lenguajes y las actividades que son fundamentales. ¿Sí? En este sentido, hay un texto muy, muy interesante que es de Prieto Castillo, que es como un clásico, que él nos va a hablar de la elaboración de los materiales impresos. Se consigue en internet y aunque se refiere a los impresos concretamente, ¿no? Los de las primeras generaciones de educación a distancia,
tiene algunas orientaciones bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, él dice que siempre tenemos que comenzar un material o el desarrollo de un eje, de un contenido en un material, con estrategias de introducción, ¿no? Motivar a los alumnos de algún modo al estudio de ese eje, luego desarrollarlo y finalmente que haya una conclusión, ¿no? Bueno, y otra cosa interesante en este sentido es que ustedes consideren, de nuevo volvemos a mencionar, la normativa, ¿no? El marco de la educación a distancia, la 346/18. Fíjense que en el anexo 1 tiene un ítem dedicado a los medios, recursos y materiales, su integración en la propuesta pedagógica. Bueno, ahí habla de los materiales en general, ¿no? Y de los recursos, más bien dicho, en general, pero fíjense que acá se refiere a algunos criterios generales a considerar en el diseño pedagógico, ¿no? Y entonces habla, por ejemplo, los materiales tienen que favorecer en los estudiantes la apropiación personal y la construcción colaborativa de conocimientos, el desarrollo de saberes, capacidades y aprendizajes propios de cada nivel, modalidad y orientación. Los materiales deben generar en ellos la comprensión, que puedan construir significados y sentidos de los aprendizajes, la apertura a nuevos saberes y capacidades, promover la contextualización y situacionalidad de los aprendizajes, la vinculación con entornos y espacios socioproductivos, sociohumanísticos, favorecer la interacción, el trabajo y el aprendizaje cooperativo. Bueno, después léanlo en detalle, también habla de la metacognición, ¿no? Es decir, permitir a partir de los materiales que los alumnos se puedan dar cuenta de lo que van aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces, todo esto tenemos que procurar producir con nuestros materiales, ¿no es cierto? Que los alumnos aprendan, que puedan colaborar, que puedan construir sus aprendizajes, que sean contenidos situados, ¿no? Que les permitan valorar y darse cuenta de lo que han aprendido. Y fíjense, por ejemplo, acá también hay unas pautas bien interesantes, ¿no? Sobre el diseño didáctico. Y entonces dice, por ejemplo, para carreras de nivel superior se considera imprescindible la incorporación de variedad de fuentes para el abordaje de conceptos, teorías y enfoques, así como ofrecer información y orientaciones necesarias para facilitar el acceso a esas fuentes. Entonces, de repente, en los materiales, ¿no? Ustedes pueden desarrollar algunos contenidos y remitir a otra bibliografía o a otras fuentes, ¿no es cierto?, de manera orientadora o con guías de trabajo para esas fuentes que van a visitar los estudiantes y con las que van a trabajar, ¿no es cierto? Acá había algo interesante también donde dice que, bueno, la selección de textos, de obras científicas, esto, ¿no es cierto?, la elaboración de materiales no excluye el uso de materiales complementarios y ampliatorios en distintos formatos, digitales o analógicos. Y había una parte que es también muy interesante, en donde les habla, por ejemplo, no lo estoy encontrando ahora, pero esto, ¿no? La presentación de los materiales y recursos debe considerar el formato adecuado y pertinente a una propuesta educativa, de acuerdo al correspondiente nivel y modalidad, con su diseño gráfico equilibrado. El diseño gráfico de los materiales es muy importante también y traten de que sea unificado, institucional, que todos los materiales que presenten tengan un diseño uniforme, ¿no? Considerando la variedad de organización de lenguajes, iconografías, títulos, fotos, mapas, realces tipográficos, es decir, poner con negrita en un cuadro lo más importante, esquemas. En caso de corresponder, se deberán consignar los derechos de propiedad intelectual, ¿sí? Bueno, entonces, profes, todo esto relacionado con los materiales didácticos que van a ser fundamentales en su propuesta. Tengan en cuenta todo esto que nos pide el Consejo Federal. Tiene que haber 4 materiales, no 3, no 2, 4, ¿sí? Y bueno, como siempre, lo harán muy bien y vuelvo a repetir que estamos a su disposición para todo lo que necesiten. Muchas gracias y enseguida seguimos en contacto.